Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro más, bienvenidos a una reunión más y que la podemos hacer a través del canal de YouTube. Es importante que nos podamos encontrar y damos gracias al Señor por poder hacerlo a través de YouTube. Le mandamos un beso grande, esperamos y anhelamos poder volver a encontrarnos otra vez como iglesia todos juntos, pero hay que tener paciencia y saber atravesar este momento glorificando a Dios porque todo está bajo su control. Bien, a pedido de los hermanos vamos a tener una reunión en la cual vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Los invito entonces que vayamos al libro de Efesios rápidamente para no extendernos mucho. Antes de orar, antes de tener nuestra reunión de oración, vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Vamos a leer solamente 3 versículos. Pablo escribe del versículo 3 al versículo 14 una oración quizás más larga del Nuevo Testamento. Son 12 versículos en el cual escribe muchos conceptos y mucha profundidad y muchas verdades teológicas que no se la pueden tomar a la ligera. Hay que ir estudiándolas a su debido tiempo. Hoy vamos a ver solamente 3 versículos y 3 conceptos de estos 3 versículos. Quizás nos lleve más secciones, más lecciones que podamos tener y que seguramente vamos a tener para seguir viendo estas verdades teológicas acerca de la carta de Efesios. Pero hoy vamos a ver estos 3 puntos. La carta a los Efesios habla de cómo la iglesia de Cristo, cómo el cuerpo de Cristo debe servir y honrar a Dios en armonía y unidad. No habla específicamente Pablo del orden en la iglesia de Éfeso, como lo hace en otras cartas. Acá está hablando y está dando pilares para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver algo, vamos a ver brevemente estos 3 conceptos que les hice mención anteriormente. Acompáñenme en la lectura entonces, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Miren, lo que primero quiero conversar con ustedes y charlar es el concepto de lugares celestiales, ¿sí? Quizás para todos nosotros hoy no cambió nuestra realidad porque seguimos encerrados y probablemente esto se extienda aún más, pero tenemos que dar gracias a Dios porque Él cambió nuestra realidad espiritual. No cambió nuestra realidad físico-geográfica, podemos decir, porque seguimos encerrados y probablemente sigamos. Tenemos que dar gracias a Dios, porque Él cambió un día nuestra realidad espiritual. Estábamos muertos, hermanos. Estábamos condenados. Nuestra alma descansaría en el Seol, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero por la gracia de Dios y por medio de Jesucristo, cambió nuestra realidad espiritual. Nos trasladó a la presencia de Dios, nos trasladó a los lugares celestiales, nos llevó a un reino espiritual de bendición, hermanos, de bendición. Primer concepto entonces que quiero charlar con ustedes en esta hora es: Dios, por medio de Jesucristo, cambió nuestra realidad espiritual. Cambió nuestra realidad espiritual. Y qué bueno es poder orar a Dios agradeciéndole esto. Qué bueno es poder orar a Dios agradeciéndole porque Él quizás no cambió nuestra realidad. Seguimos encerrados, pero cambió nuestra realidad espiritual para eternidad. Y qué bueno es poder orar y dar gracias a Dios por esto. Segundo tema que quería charlar con ustedes en esta tarde. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acá Pablo no está hablando acerca de la predestinación, no está explicando nada
Para muchos es un tema controversial esto, pero en mi humilde opinión, Pablo no hace mención acá acerca de lo que es la predestinación. Pablo lo que está diciendo, está explicando o dando motivos por el cual nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que estar agradecidos a Dios, porque Él planeó todo para que fuésemos salvos, para que fuésemos adoptados. Todo está en su perfecto plan. Todo lo que nos sucede hasta el día de hoy está entretejido en su perfecto plan de salvación. Y qué maravilloso es poder entender que a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras miserias, a pesar de todo lo malo que llevamos, Dios pensó en nosotros, pensó en un plan de salvación. Pensó en darnos la vida eterna, pensó en darnos una vida en Cristo, pensó en llevarnos a los lugares celestiales, pensó en cambiar nuestra realidad espiritual, porque no había otra forma. Hermano, el cristiano, el creyente, tiene que estar tranquilo y agradecer a Dios, porque Él planeó todo. Tercer punto que quiero tocar en esta tarde. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y acá la palabra adoptado en griego es una palabra muy difícil. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, y no habla de relación, ¿sí? Habla de posición. Quiere decir que Dios nos puso, ¿sí? Nos puso en lugar de hijos. Nos adoptó, nos trajo y nos ubicó en un lugar en el cual no éramos parte porque estábamos condenados. Dios nos ubicó, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y nos colocó como hijos suyos. Fuimos adoptados por nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo no agradecer a Dios por esto? Recién decíamos, primer concepto, Dios cambió nuestra realidad espiritual. ¿Y cómo no darle gracias a Dios por eso? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque Él planeó todo esto. Él nos escogió para que fuésemos y tuviésemos una vida nueva. Él planeó esto, planeó nuestra salvación. Pensó cada detalle, hasta el más mínimo. La Biblia dice que a todos los pelos nuestros están contados. A Dios no se le escapa nada de tu vida. ¿Cómo no orar y agradecer a Dios por eso? Tercer punto, tercer concepto, fuimos adoptados. Dios nos salvó. Dios nos dio la redención por Jesucristo. Pero nos adoptó. Nos dio un lugar de posición que no teníamos. No solamente en los lugares celestiales, sino que como hijos, para que Jesucristo sea el primogénito de toda creación. Y nosotros ser coherederos de Señor Jesucristo. Hermanos, estos tres motivos, estos tres conceptos, mejor dicho, estos tres conceptos nos tienen que tocar lo profundo de nuestro corazón para ahora entrar a la presencia de Dios y orar. Quizás, como decíamos al principio, seguimos encerrados. Quizás estamos con las mismas dificultades. No cambió nada. Pero cuando entremos a la presencia de Dios, sepamos que nuestra realidad espiritual cambió por medio de Jesucristo. Y podemos entrar al trono de la gracia, adorar a un Dios que planeó toda nuestra salvación. Y podemos darle gracias porque nos ubicó en los lugares celestiales como hijos de Él, como hijos de un Dios salvador. Entonces disponemos nuestros corazones a orar. Sé que tienen muchos motivos, sé que hay muchas preocupaciones en la vida de ustedes. Pero primero, hermano, te invito a que entres a la presencia de Dios a dar gracias a un Dios salvador, a un Dios que te dio una vida nueva y a un Dios que te dio una esperanza eterna. Oramos entonces. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.